nos dices? El día de hoy estamos aquí, somos alumnas de la Prepa 5 y estamos con el diputado José Arturo López Cándido, del Partido del Trabajo, diputado de mayoría relativa por el Distrito 26, que abarca la delegación La Magdalena Contreras y la mitad de Álvaro Obregón. Estamos aquí para hacerle una entrevista sobre el derecho, 10 preguntas sobre el derecho muy generales. Bueno, Ya, si quieres pues lo vamos corriendo. Okay, la primera es, ¿cuáles son los fines del derecho? pues bueno, yo quisiera comentar, yo no soy abogado, pero desde mi punto de vista creo que parte del Estado de Derecho es una cuestión que la humanidad, la historia de la humanidad ha ido haciendo normas de todo tipo, morales, sociales, judiciales, de impartición de justicia para normar determinada sociedad y que esas reglas se acaten o se respeten, así como también derechos y obligaciones. Pero yo no confío mucho en las definiciones porque tienen muchas aristas, pero esto puede ser algunas cosas fuentes del derecho, las obligaciones que tiene un ciudadano y una ciudadana, también los derechos que se han ganado a base de hacer una constitución y donde se establezcan esos derechos, ¿no? Tanto los derechos sociales, laborales, como los derechos de otras características, ¿no? Entonces a mí me parece que esa es la función de un Estado, en particular del Estado mexicano, llegar a la idea de un Estado de Derecho donde se respeten estas normas o estas leyes que establece la sociedad, que aunque luego a veces son letras muertas, ¿no? Pero creo que es una manera de que una sociedad comporte dichas reglas y dichas normas jurídicas, pues, para que se llegue a un bien, ¿no? ¿Cuáles son las características de la ley? Bueno, pues yo creo que hay varios aspectos, ¿no? Uno es que tiene sus cuestiones prácticas, sus aplicaciones prácticas, sus normas, pero también tienen la parte dogmática, que esa parte dogmática puede, cuando ya se aplican, tiene sus diferentes aristas y pues algunas son muy precisas y otras son ambiguas, inocuas, que se deja muchas veces a la interpretación. Por eso la Constitución mexicana cada rato hay cambios, ¿no? Y modificaciones y reformas. Bueno, yo creo que yo también creo que tiene dos etapas. Uno, el rollo teórico, y otro la práctica. El rollo teórico porque muchas veces se abstrae de las prácticas o del comportamiento social de cierta comunidad o de ciertos entes sociales, y tanto son colectivas como son individuales, pero yo creo que han priorizado la cuestión individual
creo que también se tiene que rescatar mucho la parte colectiva, social. Entonces a mí me parece que eso es muy importante, ¿no? Bueno, pues el problema de los tratados internacionales tiene que ver los compromisos de un país o del país o del Estado mexicano sobre cuestiones fundamentales de derechos humanos o de respeto al trabajo, y donde hay una relación estrecha con cuestiones universales, ¿no? Como por ejemplo el caso del derecho al trabajo, ¿no? Donde los niños trabajan. Entonces es un derecho que tienen los niños para no trabajar, sino que tengan pues las condiciones de todo tipo para que se desarrollen como seres humanos. Entonces y también pues los propios convenios que existen entre un país y otro, ¿no? Para poder resolver sus conflictos o tratar de hacer convenios comerciales, financieros, ¿sí? O también de colaboración de delitos contra la salud o también a nivel de salud pública, ¿no? Para muchas cuestiones son importantes los derechos internacionales, para no la agresión mutua, declararles la guerra sin ton ni son a un Estado débil y cosas de ese tipo. Entonces yo creo que es muy importante el derecho internacional, porque también hay reglas, por ejemplo, en cuanto al problema de la contaminación, aunque muchos países lo firman, pero no son consecuentes. Hay países que son los depredadores más grandes del mundo, como la la ex Unión Soviética, o sea, Rusia, Estados Unidos, Japón, Alemania, que no quieren firmar el tratado tratados internacionales que tienen que ver con la contaminación. Entonces, el Tratado de Kioto. Entonces, México sí lo firma, pero hay países que no le entran porque hay derechos y obligaciones también. Pero no se desencadenan una guerra mundial o algo así. Y también el respetar muchas veces la vida interna de los países y no intervenir de manera directa o indirectamente, ¿no? O declararles la guerra a otro país sin ningún aunque haya pretexto, ¿no? Entonces, cuando hay todavía vías diplomáticas o de conciliación, pues a mí me parece que eso es muy importante, ¿no? Las reglas del juego a nivel internacional. Sí. Aunque en las leyes del mercado, en un estado capitalista como el que vivimos, es difícil que existan este tipo de cosas, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los requisitos para darle validez a un tratado internacional? Pues tiene que ver con la voluntad del Estado que lo firma, que efectivamente los compromisos que se firmen en esos tratados los lleven a cabo. Por ejemplo, el caso de la proliferación de armas nucleares, pues desde mi punto de vista es correcto, pero tiene la concesión los norteamericanos, y ellos son los policías, los gendarmes, ¿sí? Y impiden que países con características que no son afines a ellos no desarrollen no tanto el problema de las industrias nucleares, de armas destructivas, sino hay energía, por ejemplo la nuclear, que se utiliza mucho para la medicina y para cuestiones de salud y cuestiones de investigación. Bueno, entonces
por ejemplo, hay cosas de ese tipo que son desventajosas para todos, pero el control lo quieren tener cuando el conocimiento y el propio desarrollo de la humanidad es colectivizar el conocimiento, y quien se los apropia, por ejemplo, es el caso de algunos países. ¿Sí? Sí. ¿Cuáles son las normas jurídicas individualizadas? Bueno, como ya te decía al principio, pues bueno, en el caso, Nomás te molesta. el caso de la Constitución mexicana, hay dos bueno, yo así me entiendo, la parte dogmática y la parte social, donde hay artículos plasmados muy claramente como el primero, el tercero, el 39, el 38, el 23, ¿sí? El 28, el 27, el 28, el 123, ¿sí? Donde plantea el rollo colectivo, el rollo social, pero también la otra parte, la cuestión de las garantías individuales. Pero ha ido ganando terreno el problema de la individualización, ¿sí? Y los derechos colectivos los han ido relegando. Entonces a mí me parece que tenemos que rescatar el problema de los derechos colectivos de la gente. El problema de la impartición de justicia a mí me parece que es un problemón, ¿sí? Que no se atiende, que tiene que ver con problemas de corrupción y problemas de la ley de la selva, el más fuerte, ¿no? Entonces eso es parte, yo creo que del defecto del derecho, ¿no? Depende de una relación de poder, de quienes tienen poder. ¿Cómo se divide el derecho? Bueno, mira, como yo te decía, yo no soy abogado y siempre tuve prejuicio por los abogados, no por la carrera propia, sino por lo que significan socialmente, que representan para mí corrupción, ¿sí? Y se venden al mejor postor. No todos, ¿sí? Pero depende, el sapo es la pedrada a veces, ¿sí? Entonces yo creo que, yo lo que entiendo, pues hay diferentes ramas del derecho, como el laboral, el civil, el judicial, el internacional, el agrario, ¿sí? Y bueno, y tantos, ¿no? Ya se ha parcializado tanto el derecho, y yo la mera verdad ni sé cuántas ramificaciones tiene el derecho, ¿sí? El constitucional, el parlamentario. ¿Sí? Bueno, aquí está como un poco más específico porque pide las ramas del derecho público. Pues sí, pero sí está el caso de si se hablan a la cuestión de los servidores públicos, el papel que deben de jugar, sus derechos y sus obligaciones, yo creo que pues, el derecho público es importante, ¿no? También para ver, digo, a lo mejor me equivoco, yo no sé a qué se refiere que sea público, es muy amplio el campo, pues, se refiere a la relación y a las obligaciones que tiene un Estado mexicano de impartir justicia. A mí me parece que está reprobado el Estado mexicano, ¿sí? Y está reprobado pues porque hay casos como ahorita el de Caro Quintero, el de la francesa esa que dejaron escapar, o el propio de 3 indígenas allá en Querétaro que las metieron a la cárcel por supuestamente haber golpeado a los granaderos, o el asesinato político, el asesinato social, ¿no? ¿Sí?
Entonces, ahí yo creo que está, si eso se entiende por derecho público, el otro problema, los problemas de los delitos de cuello blanco, ¿no? Que no están tipificados, pero no lo resuelven, no los, o los dejan pasar, ¿no? Porque es parte de la prebenda entre el enriquecimiento ilícito de los funcionarios, ¿no? Bueno, la última pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre el derecho público y el derecho privado? Bueno, ya la primera parte es como te lo contesté, el derecho, la diferencia. El derecho privado pues tiene que ver con el problema de los derechos individuales, ¿no? Tiene que ver con los derechos que tú tienes a defenderte, pues, a ser escuchado, o por ejemplo en el caso de las votaciones, a ser votado y a ser ¿Escuchada? postulado para, es un derecho particular que dices, derecho Privado. no es público pero también es privado a la vez, sí, que tienes como individuo, hombre o mujer, tienes que, pues tienes tus posibilidades de ser candidato, ¿no? ¿Sí? A un puesto de elección popular, pero también hay cuestiones individuales como la privacidad, ¿sí? Que es importante, ¿sí? O a nivel, vamos a suponer, de derechos humanos, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, también, pero es colectivo, pero también es individual el derecho al trabajo, ¿sí? Como el Estado mexicano le da la garantía a una persona, a un individuo, de tener las condiciones para poderse desarrollar en todos los aspectos, en el cultural, en el salud, en la educación, derecho a la alimentación, ¿sí? Entonces eso creo que sí hay, o cuestiones, el secreto bancario, ¿no? Que dice, ¿no? Es a lo mejor en algunas cosas estamos de acuerdo, pero en otras no, porque si hay diferencia entre los servidores públicos, se tiene que saber que de dónde sacan su lana, ¿no? O los jueces, por decir, de dónde sacan su lana, porque de la noche a la mañana se hacen millonarios, ¿sí? Hay gente que gana de manera, con su trabajo y con su que gana su dinero, bueno, pues eso es, ¿sí? Entonces, yo creo que ahí estamos como que en unas cosas enlazadas, pero otras de manera, por ejemplo, el caso del aborto, ¿no? A mí me parece que es importante, es un derecho que tiene la mujer en cuanto a decidir sobre su cuerpo. ¿Está a favor? Sí, sí, yo estoy a favor, pero la mujer decida, no tiene por qué andarle pidiendo permiso a nadie, sino es un derecho individual. Y sí, está muy claro. Sí. Y el Estado mexicano tiene que ser garante de que ese derecho sea respetado. El culto también de la religión. Sí, que varios planes tenemos. Entonces, pero bueno, uno que quiere que las cosas cambien, también el derecho tiene que cambiar. Entonces, es parte de una lucha que se tiene que ir transformando las cosas. Porque muchas veces las leyes son para matizar, cortinas de humo, y los cambios profundos, las transformaciones, ¿no? Para cambiar cualquiera, pero para transformar, que es diferente cambiar a transformar, ¿sí? Quítate tú para ponerme yo.